Hablamos ahora del nuevo Código del Sistema Penal, porque ya ha sido aprobado en grande y en detalle por la Cámara de Diputados y ha pasado a la Cámara de Senadores. Para conocer su contenido, nos acompaña la senadora Adriana Salvatierra del MAS. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Cuántos capítulos tiene este nuevo Código del Sistema Penal? ¿Cuántos artículos? ¿En qué ha variado? Mire, creo que es importante, porque informaciones de la estructura del código, solamente resaltar que a diferencia de el código vigente desde 1972, que ve todo lo que es la parte adjetiva, el nuevo Código del Sistema Penal integra tanto la parte adjetiva como la parte procedimental. Es decir, en un solo código está todo el sistema penal contenido. Por eso es que fueron más de 670 artículos. ¿Qué enfoque es el que ha dado? Detectando problemas estructurales, como un sistema de justicia colapsado, que reproduce injusticias, que tiene una justicia con un marco lógico punitivo, que genera retardación y dispersión. Es un código que ofrece un paradigma de justicia restaurativa, es decir, la primera respuesta del Estado ya no solamente es la privación de libertad, sino fundamentalmente la reparación del daño. Si yo genero un daño, tengo que ver la forma de repararlo, excepto en crímenes que guardan relación con la integridad y la vida. ¿Eso es en el mismo proceso? Exactamente. O sea, por ejemplo, ya no medidas habrá un alternativas juicio civil y otro penal, será en el mismo entonces. En el mismo proceso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si hay una infracción penal como robo, lo importante en eso no es que la persona vaya a la cárcel, lo importante es que devuelva aquello que ha robado y que esto, por ejemplo, genere una reparación del tejido social, que genere una reparación a la víctima y evidentemente existe una sanción por parte del Estado. Otro tipo de sanciones, por ejemplo, el prohibir asistir a ciertos lugares, el prohibir acercarse a determinadas personas o incluso el desarrollo de labores comunitarias o trabajo comunitario que permitan que aquella persona que incumple o genera una infracción penal pueda pagar de forma alternativa. ¿Cuántos nuevos artículos se han creado? ¿Cuántos han sido actualizados del Código Penal vigente? Lo que pasa es que había una profusión o una dispersión de la normativa. Habían 140 leyes en las cuales estaban comprometidos distintos tipos de delitos y además no había coherencia en los tipos de delitos. Por ejemplo, siempre decimos, fingir un matrimonio casi era similar en los años de sanción penal a conformar una asociación delictuosa. Entonces no existía coherencia. Este código divide en bandas y genera una coherencia de la política criminal donde la sanción es proporcional a la infracción penal. Otro de los elementos fundamentales es que genera mecanismos a partir de los cuales se va a ejercer una mayor, una diferente distribución de los casos que llegan y se van a poner plazos a cada uno de los tipos de procesos dependiendo si es crimen, delito o falta. ¿Se crean nuevos delitos en este nuevo Código Penal? ¿Se amplían las sanciones de algunos ya vigentes? Por ejemplo, cuando existía un conflicto con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Antes las personalidades jurídicas no eran objeto o no eran sujeto de infracción penal. Hoy sí, bajo una lista determinada de delitos que guardan relación con narcotráfico, con corrupción, contrabando de sustancias ilícitas, etcétera. Además que se ha adecuado tipos penales a las nuevas tecnologías, etcétera, y a la realidad boliviana también. Quiero resaltar que mucho de este Código del Sistema Penal, especialmente en lo que guarda relación con las sanciones que se establecen a las infracciones penales, han sido producto de audiencias públicas. Se ha recibido a la Confederación de Ganaderos de Bolivia, se ha recibido a la Confederación de Empresarios Privados, Plataforma por la Vida, organizaciones de mujeres y diferentes colectivos interesados. Los médicos están protestando. A partir de mañana anuncian un paro indefinido porque, pese a que hubo acercamiento y mesas de trabajo, aseguran que su propuesta para este artículo por la mala praxis profesional no fue tomado en cuenta. Yo quiero resaltar lo siguiente, se firmó un acuerdo entre los presidentes de ambas cámaras, la doctora Gabriela Montaño, el senador José Alberto González, y este acuerdo fue plasmado en el artículo 205, que habla de daño a la salud o la integridad física por mala práctica. Si bien fue un acercamiento con el Colegio de Médicos del país, este artículo solamente guarda relación con aquellos tipos de negligencia
que causan daño a la salud y la integridad física de las personas. Y dice, la persona que en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad cause daño a la salud o a la integridad física de otra persona por infracción de un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales. La primera respuesta del Estado no es la cárcel, es la reparación económica o el cumplimiento de instrucciones judiciales. Si existiera, por ejemplo, una acción culposa o se causan lesiones graves o gravísimas, recién pasa a una privación de libertad de 3 a 6 años. Pero quiero resaltar que no constituye infracción penal cuando el ejercicio de la profesión, oficio o actividad no implique una posición garante respecto a la salud o la integridad física. Y este artículo fue consensuado con el Colegio de Médicos. Pero ellos dicen que aparte de estar criminalizando su ejercicio médico, ellos son profesionales que han estudiado para salvar vidas. Los pueden meter a la cárcel, les pueden quitar su licencia, los van a hacer pagar resarcimientos por negligencias que tal vez no son de su entera responsabilidad. Ellos piden que se tome en cuenta una negligencia administrativa o una negligencia familiar, no haber llevado al paciente a tiempo a la atención o porque no hay medicamentos, cosa que no les compete a ellos, se haya agravado su cuadro de salud. ¿Qué responden ahí? ¿Cómo se va a analizar esos factores? Primero que el resultado debe ser producto directo de los riesgos, acciones y resultados tardíos que hubieran podido ser previsibles y que no se hubieran tomado las previsiones en el caso. Es decir, en eso básicamente consiste en la negligencia, en que yo, en el ejercicio de mi profesión, si afecto la vida y la salud integral de las personas, sin haber tomado o sin haberme percatado de los dispositivos preventivos que hacen parte también de la prevención y el ejercicio de la profesión, recién puedo ser pasible a una sanción que evidentemente en una primera etapa pasa por reparación del daño y en una segunda etapa recién pasa por privación de libertad. Bien, hablemos ahora de la sumatoria de penas. Fue algo que se analizó en su momento. ¿Finalmente se plasmó en este nuevo Código Penal? Efectivamente, estuvimos a partir de la Cumbre de Justicia definiendo no solamente la sumatoria de penas. En este momento todo es delito en el Código de Sistema Penal. O sea, yo robo una silla, es tan delito como si asesino a una persona. En el nuevo Código de Sistema Penal existirá una clasificación entre crímenes, que son inevitablemente aquellos que pasan por la intervención de un fiscal y que van indiscutiblemente a un juicio, con un tiempo establecido de máximo 6 meses a 1 año para culminar todo el proceso. El segundo acápite son los delitos, que evidentemente no guardan relación con, por ejemplo, delitos como al patrimonio, delitos como robo, estafa, etc. Ellos pueden o no requerir, solamente si es a solicitud de las partes de la presencia de un fiscal. Y también están las faltas, que son infracciones penales de carácter menor y que tendrán juzgados especializados que en tiempos muy breves deberán aplicar las sanciones competentes. Resaltar que esta clasificación está acompañada de un nuevo modelo de gestión. En este momento, por ejemplo, existen diferentes juzgados de instrucción, juzgados cautelares, de sentencia, etc. En el nuevo Código de Sistema Penal se pretende que exista un pool de jueces, es decir, una mesa de jueces, que en ese momento tomen conocimiento del caso para prevenir corrupción, para prevenir retardación, etc. Pero además de ello, estos jueces que van a tomar conocimiento del caso dentro de la primera audiencia y van a continuar llevando el caso adelante, son los que están llamados a resolver en plazos determinados los juicios que van llegando a sus despachos. Pero la pregunta era sobre la sumatoria de penas. Por ejemplo, si ocurre un robo y sigue un homicidio o una violación también, ¿qué pasa en esos casos cuando hay varios delitos? En este momento lo que se está aplicando en el Código de Sistema Penal es que se aplica la sanción sobre el delito más grave. Y eso no toma en cuenta otro tipo de infracciones penales. Por ejemplo, violación seguida de asesinato. Exacto.
Siempre y cuando no supere la máxima sanción, que es 30 años de privación de libertad, que está establecido en la Constitución Política del Estado, se sumará al delito mayor la mitad o un tercio de la pena siguiente o del delito siguiente, de forma tal que esto, por ejemplo, pueda llegar, digamos, violación, que es el delito mayor, de 25 años, más o seguida de robo agravado, por ejemplo. Entonces, inmediatamente el siguiente delito de, pongamos, 5 años se suma haciendo un máximo de 30 años. No puede sobrepasar los 30 años. No puede sobrepasar los 30 años porque Perfecto. ese es un principio constitucional. Ahora, ¿qué pasará con los jueces ciudadanos? ¿Cómo estarán conformados los tribunales? ¿Serán solamente por técnicos ahora o continuará el sorteo de ciudadanos comunes que participen como jueces en ciertos casos? Bueno, hay un rediseño institucional. Como le decía, los jueces en este momento conformarán un colegio y todos estarán enfocados en atender las audiencias. Un dato, en este momento un elemento que también genera retardación de justicia es que los jueces están también enfocados en desarrollar tareas administrativas. Cuando nosotros hablamos de un nuevo modelo de gestión, hablamos de que existirá, por ejemplo, una oficina gestora de audiencias, donde personas encargadas de fijar la fecha de las audiencias, encargadas de proporcionar el material necesario para las mismas, todos los documentos requeridos para desarrollar estas audiencias. Por tanto, el juez solamente estará encargado de las labores jurisdiccionales. Y este nuevo modelo de gestión también implica, por ejemplo, que existirá otra oficina en la cual se hará un seguimiento de las sanciones que serán puestas para cada persona que cometa una infracción penal, y se establecerán convenios con instituciones que estén especializadas fundamentalmente en compartir con el Estado la posibilidad de que una persona que comete infracción penal sea sancionada con trabajo comunitario. Para cerrar, senadora, una vez sea aprobada en gran detalle en la Cámara de Senadores, ¿cuánto tiempo llevará la aplicación de este nuevo Código Penal? ¿Es cierto? Se está hablando de un año, año y medio, tengo entendido. Exactamente. Primero porque incluso se está desarrollando en este momento el proyecto de ley de ejecución penal. Pero todos los casos o todos los procesos que se están llevando actualmente deben ser cerrados con el actual Código del Sistema Penal. Eso implicará un proceso donde un determinado número de jueces liquiden todos los procesos que en este momento están existiendo. Implementar el nuevo Código del Sistema Penal evidentemente requiere una inversión muy fuerte por parte del Estado y un tiempo prudente para que los administradores de justicia y fundamentalmente la ciudadanía conozca el nuevo Código del Sistema Penal. Porque este no es un código solo para jueces, no es un código para abogados, es un código para personas, para que se acabe la retardación de justicia, para que exista una justicia pronta, oportuna y transparente. Hemos pensado en un plazo de implementación de 1 año. Y esto además porque, por ejemplo, el nuevo Código del Sistema Penal hace mucho énfasis en la oralidad. Para llevar adelante procesos basados en la oralidad necesitamos cámaras web, micrófonos, computadoras con escáner, se implementará también las firmas digitales, habrá un control y una base de datos de todos los procesos judiciales. Esto implica una inversión del Estado muy fuerte y hasta el momento lo que se ha pensado es que prácticamente entre 1 año o año y medio podamos ya estar viendo los primeros resultados. Bien, en una próxima oportunidad estaremos conociendo un poco más a fondo este nuevo Código Penal con sus más de 600 artículos. Muchísimas gracias, senadora, por la entrevista. Continuamos con más Un Consejo.